Bienvenidos al Bibliófilo. Luego de haber revisado la biografía que nos presentaba Emil Ludwig sobre este gran personaje, como es Napoleón, así como también la obra de André Malraux, era mandatorio revisar la obra del gran Stendhal sobre Napoleón. Lo bueno de esta obra es que hay aquí prácticamente dos libros, uno sobre la vida de Napoleón y otro las memorias que él plantea. Acompáñenme para analizar cómo este gran autor analiza la gran figura de Napoleón, teniendo en cuenta que este autor presenció y fue testigo de los hechos que narra sobre Napoleón. En la primera parte de la vida nos va a hacer un recorrido sobre toda la trayectoria de Napoleón. En primera instancia, él aclara que esta obra la presenta como reacción a un libelo que se viene presentando, atacando a la gran figura de Napoleón. Obviamente, porque cuando cayó en desgracia, todos empezaron a atacarlo. La posteridad, que percibirá esta verdad tal como es, no querrá creer, por el honor de la especie humana, que la envidia de los contemporáneos haya podido transformar a este gran hombre en monstruo de la humanidad. Realmente se le atacó bastante a Napoleón, convirtiéndolo en un monstruo casi que equiparable a Hitler. Pero me parece que las contribuciones de Napoleón son mucho más grandes. Van desde el código civil que planteó para Europa, así como el ideal de unir a toda Europa en lo que hoy es la Unión Europea. Sin embargo, me parece que la obra de Stendhal no es solamente para ensalzarlo. Me parece que de manera objetiva hace un análisis profundo de la figura y las circunstancias en que estuvo rodeado el gran político. Y a diferencia de Emil Ludwig y de André Malraux, que son mucho más personales, mucho más individuales, me gusta que en la obra de Stendhal se analizan todas las circunstancias, dando un contexto histórico a los hechos y haciendo unas críticas profundas sobre los mismos. Me gusta que él es tan consciente de todo lo que envuelve la figura de Napoleón y trata de desmitificarlo un poco. Por ejemplo, en este pasaje. Cuando Napoleón era poderoso, algunos aduladores encontraron o fabricaron pruebas según las cuales descendía de los tiranos de Treviso en la Edad Media. Pretensión probablemente tan poco fundada como la de los emigrados que procuraban hacer creer que salió de la más baja extracción del pueblo. Su hermano mayor se educó en Saint-Cyr. Este solo hecho demuestra que esta familia pertenecía a la antigua nobleza. Es importante destacar estos aspectos porque la figura de Napoleón siempre ha estado rodeada de aduladores, inclusive en la actualidad. Y me gusta que de manera objetiva Stendhal plantea y trata de desmentir todas las cosas que no corresponden con la realidad. En especial esta figura que dicen que él se construyó a pulso. Me parece que demostrando que él hacía parte de una antigua nobleza, nos permite entender primero cómo se fue forjando su camino y también lo que más adelante él iba a decidir como derrotero, y era la construcción de su propia dinastía, queriendo vincularse nuevamente a la nobleza. O también poniéndonos en contexto sobre la mentalidad de la época, con respecto a resultados y a hechos históricos. Por ejemplo, en este pasaje. ¿Tiene derecho un general para salvar su ejército a condenar a muerte a sus prisioneros o a ponerlos en una situación que los lleve forzosamente a la muerte o entregarlos a los bárbaros de los que no pueden esperar merced? Para los romanos la cosa no hubiera ofrecido duda. Con este hecho quiere remarcar muchas de las críticas que se le hicieron a las acciones que realizó Napoleón en Egipto, en donde dejó morir a muchos de los enfermos en Jaffa. Y me parece que con estos contextos históricos le da profundidad a los análisis que realiza de la vida y obra de Napoleón. Pero Stendhal también realiza críticas profundas. A diferencia de otros que veían en Napoleón la confluencia del genio en todos los órdenes, él hace aquí críticas muy precisas sobre su política. Por ejemplo, en este pasaje. No es dado a un solo ser humano tener a la vez todos los talentos, y era demasiado sublime como general para ser bueno como político y legislador. Hablando de política. Sus errores en política pueden explicarse en dos palabras. Tuvo siempre miedo al pueblo y no tuvo jamás un plan. Y lo que me gusta de Stendhal es que estas ideas las desarrolla dándonos ejemplos en cómo de verdad temía a la opinión pública, lo que le hizo tomar ciertas determinaciones luego del 18 de Brumario. Y también que no tuvo un plan,
y por eso iba al vaivén de las batallas que se le iban presentando, a los ataques que recibía de las otras naciones. Y Stendhal también lo va a comparar con figuras tan icónicas como Alejandro Magno, César, Aníbal, grandes generales. Pero también va a destacar un aspecto bien importante y es cuando el héroe cae en decadencia, donde realmente él destaca la figura de grandeza de Napoleón, en su resignación, en su aplomo para asumir la adversidad, como en este pasaje. Su grandeza de alma en el infortunio y su resignación han sido igualadas por algunos, por nadie superadas. Y en la parte de memorias también lo complementa con el siguiente pasaje. Lo que les falta a Aníbal, a César, a Alejandro, es que no conocemos su historia con bastantes detalles para saber si alguna vez se vieron reducidos a una situación tan mísera como la de Napoleón antes de Arcole. Esto de verdad ofrece mucha reflexión, nos hace pensar en de verdad cómo habría sido estos grandes personajes históricos enfrentándose a esas adversidades. Me gusta en particular la novela histórica de Posteguillo en la trilogía sobre Escipión porque indaga un poco sobre las adversidades, el infortunio que sufrió el gran general Aníbal. Y por eso su obra resulta tan apasionante, tan humana. Logra en alguna medida investigar esto que Stendhal nos presenta. Por otro lado, se critica un poco que la escritura de Stendhal no es tan envolvente y tan grandiosa como sus otras obras, en especial la novela. Pero yo sí detecto acá un estilo y una claridad que hacen que esta obra sea muy entretenida. Me gusta mucho cómo él habla sobre los complots que rodeaban al gran emperador. Estos complots en algunas otras obras debieron aprovecharse para darle mayor tensión, porque el desarrollo de estos complots son entretenidos. Pero la profundidad investigativa de Stendhal no se queda solo en los complots internos. Su agudo pensamiento también nos habla de la política exterior. Y quiero resaltar aquí dos aspectos fundamentales que él resalta y que me parecen que en la actualidad todavía muestran cuán gran visionarias fueron sus palabras. Veamos esta, por ejemplo, de España, que nos muestra lo que posteriormente fue la Guerra Civil Española. España tenía el ejemplo de Italia, a la que Napoleón había elevado. Aunque la nación española esté muy contenta con su basura, ¿acaso dentro de 200 años llegue a arrancar una constitución sin otra garantía que ese viejo absurdo llamado juramento? Y Dios sabe aún con cuántos torrentes de sangre habrá que pagarla. En estos torrentes de sangre y en esa constitución, yo veo claramente la Guerra Civil Española. Y él la predijo con casi 200 años de antelación. O este otro aspecto sobre la grandeza de Rusia, que aún en la actualidad, con los ataques a Ucrania, pueden verse constatadas sus palabras. Rusia ha creído siempre, desde Pedro el Grande, que en 1819 sería dueña de Europa si tenía el valor de quererlo. Y América es ya la única potencia que podrá oponérsele. Y más adelante. La fuerza de Rusia iba creciendo rápidamente y dependía de la fuerza de las cosas. Además, Rusia era inatacable. Me gusta este pasaje porque todavía América no era una potencia y él aquí ya predice lo que después de la Segunda Guerra Mundial se nos va a presentar con Norteamérica, en donde se constituye en potencia. Pero también él ve aquí que Rusia, debido a su posición geopolítica, es inatacable y también es la otra gran potencia. Veo que aquí nos está presentando de antemano y con anterioridad la Guerra Fría, lo cual muestra que realmente era un escritor muy profundo, muy visionario. Y afortunadamente nos quedan estas palabras para valorarlo. También dentro de su mirada íntima al dictador, vamos a ver en estas palabras cómo nos representa todo lo que los otros dictadores han sido, como las palabras que nos presentaba Miguel Ángel Asturias con el dictador Manuel Estrada Cabrera. Veamos esto. Un día, habiéndose dado cuenta de alguna gran torpeza que le había hecho hacer el duque de Masa, le tiró con su toga roja en un sofá y le dio unos cuantos puñetazos. Avergonzado de este arrebato, al día siguiente le mandó 60.000 francos. Yo he oído a uno de los más bravos generales, el conde Curial, sostener que una bofetada del emperador no deshonraba, que no era más que una simple muestra del descontento del jefe de Francia. Veo aquí en estas palabras cómo se justifica a los dictadores. Y por eso se ve allí los dos movimientos que él presenta, en algunos casos elogiando las grandes destrezas y habilidades del emperador, y en otras criticándolo abiertamente. Luego, ya en la obra de las memorias, me gusta mucho que él nos presenta las batallas de Italia,
presentándonos unas descripciones detalladas y emocionantes de las batallas, también resaltando la gran figura del militar, también haciendo descripciones muy íntimas de la vida de los soldados. Y también en alguna medida mostrándonos cómo este genio militar se iba ganando a los soldados, se iba construyendo su imperio. Porque él representa que las batallas de Italia, e inclusive de Marengo posteriormente, son las que muestran el gran genio militar de Napoleón. El amor a Napoleón es lo único que ha perdurado en mí, lo que no me impide ver los defectos de su espíritu y las mezquinas flaquezas que pueden reprochársele. Aquí en estas palabras las traigo a colación mostrando que realmente él ha sido muy objetivo a pesar del cariño que tiene al personaje. No como otros a los cuales esto sí se les podría criticar, que ensalzaron tanto la figura y no ven los defectos evidentes que también tenía el emperador. También me gusta que en esta obra ensalza la gran figura de la madre de Napoleón, mostrándonos las adversidades que tuvo en la infancia de Napoleón y posteriormente cuando él se hace emperador, encajando todos los golpes y los infortunios que recibe su prole. También desmitifica algunas cosas que se hablaban sobre la infancia de Napoleón en su formación en la escuela militar y que él plantea que esto puede haber sido para cualquier otro y no necesariamente un antecedente para su grandeza. También nos presenta algunos antecedentes sobre los complots que se van a desarrollar posteriormente. Y lo que más me gusta es cómo evalúa la personalidad y la profundidad psicológica de Napoleón. A pesar de no ser tan profunda como en sus obras y en sus novelas, yo veo que sí logra desentrañar aspectos importantísimos del carácter de Napoleón. Veamos, por ejemplo, este pasaje. Es preciso haber conocido las tempestades que agitaban constantemente aquella alma de fuego para poder imaginarse una mínima parte de los proyectos apasionados, seguidos de momentos de abatimiento y de asqueamiento absoluto que debieron de agitar violentamente aquella naturaleza tan italiana. Entiendo por esta palabra poco inteligente para quien no ha vivido en Italia, un alma absolutamente contraria a las almas razonables y prudentes de Washington, de Lafayette o de Guillermo III. Me parece que en estas palabras da toda la concepción de la figura de Napoleón, italiano, candente, mediterráneo, que nos presenta, a diferencia de un Washington mucho más nórdico, mucho más tranquilo y sereno. Y me parece que esto hace que su obra gane en profundidad psicológica, a diferencia de otras muchas que abundan. Y que también nos invita a valorar en su justa medida el arte militar, como en este otro pasaje. El arte militar, si queremos proceder de buena fe y limpiarlo de las grandes frases, es muy sencillo de definir. Consiste para un general en jefe en hacer que sus soldados sean 2 contra 1 en el campo de batalla. Estas palabras lo resumen todo, son la regla única, pero muchas veces no hay más que 2 minutos para aplicarla. Es una dificultad que no se supera en modo alguno haciendo de antemano provisión de reflexiones sensatas y de hechos bien contados. De verdad que en estas palabras nos presenta toda la grandeza, la agilidad de pensamiento y genio del gran militar, el emperador Napoleón. Y lo que más me gusta de su obra es la descripción pormenorizada del contexto y de los movimientos militares en las batallas que nos presenta de Italia. De verdad se disfrutan en gran medida. Los animo a que lean esta grandiosa obra, se dejen seducir por las descripciones que nos plantea y también profundicen en todo lo que nos destaca para valorar en su justa medida sus agudos pensamientos y sus sentencias tan precisas. Espero que se suscriban al canal, dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.